a grabar la clase. Ok, ahí están viendo las tablas. ¿Y se ven ahí o no? ¿Cuentos sí se ven las tablas o no se ven Sí. ahí? ¿Sí? Sí, se mira, Bien. profe. Aquí tenemos la tabla de agua saturada, tabla de presiones, y tengo 500 kilopascales, que es esta columna, esta fila. Me dice que a 500 kilopascales la temperatura de saturación, la temperatura a la cual herviría el agua, es de 151.83. 151.83. Entonces, la temperatura de saturación es de 151.83 grados centígrados. Arriba es lo que nos dice el problema, 250 grados centígrados y 500 kilopascales. Entonces yo leo a 500 kilopascales, leo la temperatura. Igual puedo leer la presión a 250 grados centígrados, lo que sea más fácil, ¿no? A mí se me facilita más aquí leer la temperatura. Entonces, a 500 kilopascales, que es la curva esta, como ya vimos, la temperatura a la cual hierve el agua a 500 kilopascales es la de que está acá, 151.83. ¿Sí? A toda presión corresponde una temperatura de saturación. La temperatura de saturación es 151.83. La otra temperatura es la temperatura que me da el proceso. Es la temperatura de trabajo que me indica el problema. Entonces nos damos cuenta de que la temperatura que le corresponde a la cual herviría el agua para empezarse a evaporar y evaporarse completamente, ¿no? Porque esa temperatura constante es de 151. Y la temperatura que tiene el fluido que tengo almacenado por ahí en algún lugar es de 250. Entonces, si grafico la temperatura real y la pongo por aquí, y hago mi gráfico, ¿sí? Observan la importancia de hacer un gráfico siempre. Me ayuda a definir qué está pasando con el fluido, en qué condiciones está el fluido. La temperatura de 250 está más arriba que 151. La voy a poner ahí. Y tiro un punto hacia la curva de 500 kilopascales, tiro la línea hacia la curva de 500 kilopascales, porque el fluido está a 500 kilopascales y 250. Ahí tengo graficado el punto que me da el problema. E inmediatamente me indica en dónde, en qué condiciones está el fluido. Lo que les decía ahorita, si la temperatura es mayor que la de saturación, es que está sobrecalentado. Si la temperatura fuera menor que la temperatura de saturación, estaría como líquido comprimido. ¿Sí? Cualquier temperatura menor aquí estaría como líquido comprimido aquí. Pero no, la temperatura es mayor, por lo tanto está como vapor sobrecalentado. Entonces, el problema me pide que le indique en qué condiciones está el fluido, cuál es la fase del fluido. Ahí está, vapor sobrecalentado. Y quiere el volumen, este volumen, el volumen del gas, ¿verdad? Quiere este volumen. Entonces me tengo que ir a la tabla. ¿Qué tabla? La de vapor sobrecalentado. Y en la tabla de vapor sobrecalentado voy a leer el volumen del gas como vapor sobrecalentado a una presión de 500 kilopascales y a una temperatura de 250 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenía yo primero que definir en qué estado estaba el vapor? Para saber en qué tabla voy a leer el dato que me está pidiendo el problema.
en las tablas de vapor sobrecalentado a 500 kilopascales y 250 grados centígrados. Entonces me voy a ir a esa tabla. Nos vamos a ir a esa tabla. Les voy a compartir la tabla, que es esta. Ok, este es de vapor saturado. Y poder ubicar, ¿sí me escuchan ahí? Porque como que se me desconectó. Sí, ya lo escuchamos, pero se trabó hace... Sí, sí, fíjate, sí. Aquí de repente me empezó como que estaba cargando otra vez el Zoom. Me he de haber quedado sin internet y volvió a entrar. Bueno, entonces les comentaba, volviendo aquí, antes de sacar, ¿sí ven ahí el pizarrón o qué están viendo? Para saber en dónde me quedé. ¿Qué ven ahí, las tablas o el pizarrón? Pizarrón. Ok, ok, volvió a conectarse donde estaba antes. Entonces les comentaba que la tabla de vapor saturado me ayudaron a encontrar este dato, que yo sé que está ahí en el punto de saturación, porque es la temperatura de saturación. Y con esta comparo la temperatura que me da el problema. Está arriba, por lo tanto está como vapor sobrecalentado. Y aquí ya puedo yo encontrar entonces el volumen que ocupa ese vapor como vapor sobrecalentado a 500 kilopascales y 250 grados centígrados. Acá lo tengo expresado en este esquema. Ok, estas son las condiciones a las cuales voy a leer este dato. Y con eso ya me puedo ir entonces a la tablita. Que es esa. Según esto ahí está viéndose la tabla. Ya no me sirve esta tabla. Esta tabla únicamente me ayudó a encontrar la temperatura de saturación. Me voy a ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Tablas de vapor de agua sobrecalentado. Y voy a buscar, como les comentaba la vez anterior, esta tabla está por cuadro por presiones. A cada presión le corresponde un sinnúmero de temperaturas. ¿Sí? En las tablas de agua saturada, a cada presión le corresponde una sola temperatura. Aquí le corresponden muchas. En las tablas de agua saturada, recuerden que la temperatura no cambia. Entonces, hay una presión y una temperatura, porque no está cambiando. ¿Sí? La presión es constante y la temperatura se mantiene constante cuando es vapor saturado. Y líquido saturado es mezcla, pues entonces la tabla es muy simple. Entonces son 500 kilopascales, 0.5 megapascales. ¿Sí? Divido entre 1000 porque esta tabla está en megapascales. Busco la de 0.5 megapascales. Aquí está. Y luego la temperatura es de 250 grados centígrados. Aquí lo tengo. Entonces busco el volumen. El volumen es el primer dato. Aquí está, volumen, energía interna, entalpía y entropía. Entonces el primer dato son 0.47443. Ese es el volumen que ocupa el gas como vapor sobrecalentado a las condiciones que me da el problema, ¿no? El problema. Entonces, ¿punto qué era? ¿Lo anotaron ahí? 47443. Ok, 47,44. Muy bien. Entonces, chequen que ya completamos esa tablita, ¿no? Entonces, voy a... La descripción de la fase era vapor sobrecalentado, ¿verdad? Es correcto, la descripción de la fase de sobrecalentado y el volumen, pues es ese punto 40 y tantos, ¿no? Entonces, observen cómo el diagrama nos ayuda a entender qué está pasando con el fluido, ¿sí? Vamos a hacer el que sigue, que es muy similar. Dice 110 grados centígrados y 350 kilopascales. Vamos a hacer el diagrama igual. Hacemos el diagramita, fijamos la presión y esta temperatura, no sé si es la temperatura de saturación, si es vapor, temperatura de sobrecalentamiento o si es temperatura abajo de la temperatura de saturación como líquido comprimido. No sabemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tabla de agua saturada
Igual, buscar la temperatura de saturación a 350 kilopascales y en mi gráfico ver si queda arriba o queda abajo de estos 110. Y con eso defino el primer dato importante que siempre hay que conocer: en qué condiciones de fase está el fluido. A ver, háganlo es igual que el de arriba y me comentan qué temperatura de saturación le corresponden los 350 y por lo tanto en qué condiciones está. Temperatura 110, 350. Profe, su temperatura de saturación es de 138.86. 138.86. Ajá, no sé, creo. Muy bien. Y entonces quedaría como líquido comprimido, porque la temperatura es menor. No, es mayor, 138 y la temperatura que nos da el problema son 110. Es mayor, ¿no? Si grafico, si voy a poner el pintarrón. ¿Menor? Ahí lo tengo otra vez. Fijo la presión en la curva de presión, 350 kilopascales. Y luego leo la temperatura de saturación en la tabla para saber cuál temperatura de saturación le corresponde a esta presión. Es decir, si estuviera cambiando de fase, esta fuera la temperatura, 138.86 grados centígrados. Ah, sí, es mayor, sí tienes razón, Cuento. Es que lo importante es hacer el gráfico. Entonces voy a situar la otra temperatura. 110 grados. Ya me estaba confundiendo, pues. Sí, no. Es que sí estás aprendiendo. Muy bien, excelente, ¿cierto? Queda por debajo la temperatura. Por lo tanto, exactamente, está como líquido comprimido. Exactamente, está como líquido comprimido. 110 grados centígrados y 350 kilopascales. Ya que ubicamos en dónde está, no sé qué más nos pide el volumen entonces también, ¿verdad? Quiere decir que aquí ocupa un volumen de líquido. Le voy a poner BF, de líquido. Entonces voy a leer el volumen de líquido en las tablas de líquido comprimido a una temperatura de 110 y una presión de 350 kilopascal. ¿Ok? Ahí voy a buscar. Entonces me voy a salir para... Busquen ahí en las tablas, después del vapor sobrecalentado, están las tablas de líquido comprimido, que casi no las usamos, ¿no? Pero también se utilizan de la misma forma. El fluido está... Pues el fluido, si checan, está muy frío, ¿no? 110 grados centígrados no son nada, ¿no? Para un fluido de trabajo no son nada. Vamos a andar manejando temperaturas de 500, 600, 700 grados centígrados en vapores sobrecalentados, pero se resuelve igual, no, es un ejemplo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a las tablas. ¿Dónde las tengo? ¿Dónde las tengo? Bueno.
La voy a poner porque si no, no aparecen, ya me he dado cuenta. No aparecen. Entonces, les voy a compartir las tablas. Tenemos las tablas, aquí está. Según esto, ahí tengo las tablas, ¿no? Entonces, estas son las de vapor sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado, agua líquida comprimida. Aquí está, es la última tablita en este sistema, ¿no? En el sistema internacional. Agua líquida comprimida, me dice que la presión es de 350 kilopascales, entonces es 0.35 megapascales. Es que no nos va a alcanzar la tabla esta. Es la única que hay. Sí. Es la única que hay. Déjame checar la tabla de arriba. ¿Sí se ve las tablas ahí, va? Es Sí. 350 kilopascales. 350 kilopascales. 350 kilopascales. Necesitaría estar más comprimida. Esta tablita no me va a servir. Porque comienza a partir de los 15 megapascales. Son, pues, temperatura. La voy a tener que leer en la de vapor saturado. Me voy a ir a la de agua de vapor saturado. Ahí donde leyeron la temperatura, esta temperatura, saturada, valor de presiones, volumen de líquido, 350. Voy a leer este volumen de líquido. Aunque el fluido realmente no está tan comprimido, ¿no? No son más que 350 kilopascales, pero está en la zona de líquido. Y como el líquido no se puede comprimir, aunque se maneje como comprimido, porque el comprimido me indica que está fuera de la línea de saturación de líquido. Es nomás para identificarlo, ¿verdad? Entonces, realmente este fluido no está tan comprimido. Las tablas de líquido comprimido que maneja andan arriba de los 15 megapascales. Y nosotros únicamente tenemos 350 kilopascales. Entonces, no nos queda otra más que leer en la tabla de presiones donde leyeron la temperatura, 350 kilopascales, tiene un volumen, si checan, el volumen casi no cambia. Realmente yo siempre, cuando ya estemos haciendo trabajos de termodinámica, este volumen de líquido yo lo desprecio. Lo desprecio porque es muy pequeño comparado con el del vapor. Y luego, aunque cambie mucho la presión, chequen la tabla, va desde 1 kilopascal hasta los 750 kilopascales. Y vean que la diferencia en el volumen es solamente 0.001111 y acá es 0.0010. Si checan que prácticamente no cambia el volumen, porque por definición los líquidos no se pueden comprimir. ¿Sí? Ya se manejaría un cambio más importante de volumen en un líquido. Si fuera mucho más la presión, vamos a ver nada más. A 350 kilopascales, el volumen sería 0.001079. El del líquido, ¿eh? Porque el del gas sí cambia bastante. Chequen, el del gas es muy importante. Entonces vamos a anotar ese volumen ahí, 0.001079. Profe, ¿en qué tablita está? En la de agua saturada. En la de agua saturada. Es esta, mira. Agua saturada. Porque quise leer acá en la tabla de presiones, pero requiere mucha presión. No tenemos tanta presión en nuestro sistema. Y como es líquido, voy a buscar acá, mira. En la tabla para agua muy comprimida. Está hielo saturado.
líquido comprimido. 250. Bueno, pues voy con la temperatura. Fíjate aquí, a 5 megapascales. Es decir, más de 10 veces la presión que tengo yo el líquido ahorita. El volumen que ocupa sería 110 grados centígrados más o menos, ¿no? Aquí está. 0.001041. Más o menos a 100 grados centígrados. El fluido está a 110. Por aquí debe de andar, ¿no? Fíjense que casi no cambia. 0.0010 410 a 5000 kilopascales. ¿Sí? El fluido que tengo, que estamos trabajando a 110 grados centígrados, como no tengo la tabla de presiones tan altas, sin embargo lo puedo comparar con el saturado, que está aquí, es 0.01079. Si checan que prácticamente es el mismo dato. Por más que comprima el agua, 1000, 2000, 3000 kilopascales, su volumen prácticamente no cambia. Entonces, vamos a tomar este volumen de 110 grados centígrados, 0.001079. 0.001052, prácticamente no varía. ¿Ya notaron el volumen entonces? ¿Sí checaron por qué razón lo leímos aquí mismo? Está interesante, ya se me hacía que repetía con el problema anterior, con el inciso anterior. Y dije yo, qué raro que sea lo mismo. No, no es lo mismo. Es para darnos cuenta. Ahí está el pizarrón, ¿va? ¿Sí o sí? Sí. Sí, bueno. Es para darnos cuenta que el volumen prácticamente, por mucho que yo comprima un líquido, realmente, estos casos son muy específicos acá en la zona del líquido comprimido, ¿no? Realmente nosotros no vamos a trabajar con este tipo de datos termodinámicos para un líquido como el agua, porque pues, si yo comprimo el agua y luego el trabajo que hago en comprimirlo, porque se hace un trabajo, aunque el agua no se comprima, se hace un trabajo, ¿no? Ese trabajo nunca me lo va a devolver el agua, pues, porque el agua no se puede comprimir. Entonces, el agua líquida, para obtener un trabajo termodinámico prácticamente no se utiliza. Se utiliza en forma de vapor. Pero es interesante ver aquí cómo, aunque sea mucha presión o aunque sean los 350 kilopascales, leo su volumen de líquido en la tabla de líquido saturado, porque prácticamente no cambia. Décimas, unidades, centenas, decenas, centenas, unidades de millar, centenas de millar. Cambia hasta las centenas de millar, ¿no? Realmente, o sea, no hay mucha diferencia. Entonces, tomar el volumen de líquido saturado en ese punto de líquido comprimido o líquido frío es válido, ¿no? 0.01079 menos entre. Ok. Uy, ya me invirtió el pizarro, ¿no? Muy bien, voy a salirme de aquí entonces. Ok, entonces ahí estamos otra vez aquí quedaría entonces 0.001079 o 0.001052. Prácticamente son dos datos idénticos
hasta el cuarto dígito y representa un volumen pequeñísimo, ¿no? Y lo que sí sabemos es que se encuentra como líquido comprimido, como dato exacto líquido comprimido, y su volumen pues anda muy 0.0010, podemos incluso generalizarlo, ¿no? Porque es líquido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos otra segunda tabla, pero ¿cuál es la diferencia entre esta tabla y esta? Pues la Que temperatura tiene grados Fahrenheit está y, en otro sistema. Está en el sistema y los inglés, datos. Ujú. entonces, lo cual significa que tengo que usar las mismas tablas para agua, pero en el sistema inglés, ¿ok? En el sistema inglés la temperatura está en Fahrenheit, está en Celsius, que es libra por pulgada cuadrada. Recuerden cuando hicimos los problemas de presión. Libra sobre pulgada cuadrada. Es fuerza, porque libra, como en el sistema inglés, la libra fuerza es igual que la libra masa. Si no, pues calcúlenlo ahí con la ecuación de la segunda ley de Newton. Peso es igual a masa por aceleración entre GC, que sabemos que siempre que calculo la fuerza tengo que meter el factor de proporcionalidad. La libra fuerza es igual a la libra masa en el sistema inglés. Entonces nos queda si haces libras sobre pulgada cuadrada. Y aquí nos dice que la energía, fíjense que aquí me puso la energía interna, no me puse que estime el volumen. Ok, es la energía interna. Pero igual se trabaja de la misma forma, ¿no? De la misma forma. A 300 grados Fahrenheit dice que tiene 782 BTUs, que es la unidad de energía en el sistema inglés, unidad térmica británica, sobre libra masa. Entonces, esta es la energía interna que platicábamos en la clase anterior, ¿no? Es la energía que tiene la sustancia, solamente por existir. Es su contenido energético, en sus moléculas, en sus átomos. Es su energía fundamental, su energía esencial. Entonces, nos vamos a ir a la tabla. Lo primero que tenemos que saber es en qué condiciones está el fluido aquí. Pero ahora no voy a jugar con el volumen y con la temperatura o con la presión y la temperatura. Voy a jugar, el dato es la energía interna y la temperatura. Entonces, si nos vamos a las mismas tablas, bueno, a las tablas del sistema inglés. ¿Cuál vamos a usar primero? Siempre usamos primero la de líquido saturado. Esa me va a indicar si está en saturación o no está en saturación, ¿sí? Y aquí volvemos a hacer la misma comparación. Si un vapor está muy caliente, tiene mucha energía. Si un vapor está frío, tiene poca energía, ¿sí? Si un vapor está en saturación, debe de tener cierta energía. Igual que el volumen. Si un vapor está frío, tiene poco volumen. Si un vapor está caliente, tiene mucho volumen. Si un vapor ¡Órale, está en pues! saturación, tiene cierto volumen de saturación. Aquí es exactamente lo mismo, no importa qué propiedad sea. Entonces, ¡Bájate el pantalón! aquí nos, ¡Rápido! aquí nos interesa saber, aquí nos interesa saber qué energía tiene si estuviera saturado a 300 grados Fahrenheit. ¿Sí? Recuerden, en el gráfico este de la campana, en estos puntos también tiene energía interna, ¿no? Entonces, siempre, si está como líquido saturado, tiene cierta energía interna. Si está como vapor saturado, tiene cierta energía interna. Si está como vapor sobrecalentado, tiene cierta energía interna. Igual que si tuviera volumen, ¿no? Volumen de gas, volumen de líquido, volumen sobrecalentado. Entonces, comparando la energía interna que tiene a 300 grados Fahrenheit, podemos deducir si está sobrecalentado, si está en mezcla o si está como líquido comprimido. Y lo mismo, si leen ustedes ahí y les dice que son 1000 BTUs, significa que está como líquido comprimido, si su temperatura es mayor que esta. Si esta temperatura es mayor que la que lean, está sobrecalentado. Y si esta temperatura y si esta energía, perdón, es la energía que tendría en saturación, pues está saturado. No hay de otra. Entonces, váyanse a las mismas tablas de agua saturada, pero a la del sistema inglés.
y busquen cuál es su energía interna como agua saturada a 300 Fahrenheit. Yo lo voy a buscar aquí en el físico para no estar tanto cambiando de pantalla. Es el sistema inglés. Líquido saturado. Está a 300 grados Fahrenheit. Váyanse a la tabla de temperaturas. Es la tabla A4E, no, página 960. 300 grados Fahrenheit dice que tiene una energía interna como líquido de 269.51. Si fuera líquido saturado, ahí debería de decir 269.51. Quiere decir que no es, ¿verdad? No es líquido saturado, está más caliente. Me voy a la energía interna como vapor saturado. Y me ¿Qué dice página que es, profe? es la página 960. Y ahí podemos leer que la entalpía, la energía interna de vapor saturado, es 1099.8 BTUs por libra masa. Se pasa. Como está en medio de la energía como líquido y en medio de la energía como vapor, ya no hay más que buscarle, ¿verdad? Está en forma de mezcla, forzosamente. Está en medio de la campana. ¿Sí? Entonces ya definimos que se encuentra como mezcla, mezcla saturada. Y ya es muy simple, como está como mezcla, en la tabla de agua saturada es donde voy a leer la presión. A 300 grados Fahrenheit le corresponde una presión de 67.028 psias. Únicamente cuando esté como vapor sobrecalentado vamos a cambiar de tabla. Cuando sea líquido saturado, sea vapor saturado o sea mezcla, siempre usamos la tabla de agua saturada. ¿Sí? Igual hay que hacer el diagramita. Hagan el diagramita. La temperatura de la presión de saturación es la de 60 y qué? 67.028 psias y se encuentra como mezcla. Porque el 782 está entre 830, perdón, entre 269 y 1099, casi 1100 BTUs. Entonces, forzosamente está en medio de la campana. Entonces, quedan esos tres que están ahí. Háganlos para la clase del jueves. Ahí se los voy a ver cómo veo el modo de calificárselos, a ver si me los suben a la plataforma. Hagan estos tres, toman una foto y súbanlo a la plataforma. Voy a poner una liga ahí. En esta semana voy a poner una liga para que suban el archivo y hagan estos tres que están aquí, jóvenes. Hagan su diagramita. Si tienen dudas, pregúntenme por el grupo de WhatsApp o mándenme un correo. De acuerdo. ¿Sale? ¿Copiaron el cuadro? Bueno, bueno, si lo alcanzaron a copiar o lo pongo en la plataforma también, la presentación. Súbalo. Ande, Súbalo a la plataforma. lo voy a poner en plataforma, ahí lo pongo el rato junto con la liga. Muy bien, los dejo porque ya hace hambre. Me imagino que también van a ir a comer. O ya comía.